Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla online del Instituto de Astronomía. Hoy nos acompaña el doctor Pablo García. Él es profesor extraordinario del Instituto de Astronomía y además es investigador y asistente de proyecto de Casaca. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola Daniel, ¿qué tal? Y hola a todos los que nos estén mirando. ¿Nos puedes contar un poquito brevemente de qué va a tratar tu charla, qué va a abordar y cuáles van a ser los principales parámetros que va a contarnos? Ya, la charla de hoy día se trata de, la idea es que conozcan otra área de la astronomía que quizá no es tan popular, que es la radioastronomía. Y la principal idea de la charla es mostrarle un poco los fundamentos básicos de esta Ujú. disciplina y qué casos científicos o qué cosas estudian los astrónomos utilizando esta tecnología. Así que la idea es que después de esta charla salgan expertos en radioastronomía, Perfecto, básicamente. Pablo. Bueno, Pablo, cuando quieras, tienes el control absoluto de la transmisión y así que parte nomás con la transmisión, con tu diapositiva. Ok. Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a hablar del poder de la radioastronomía, que es una eh, rama de la astronomía, podríamos decir, en el cual detectamos luz que no es la luz del visible, sino de otra parte del espectro electromagnético, que son las radioondas. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de la luz. La luz es el medio por el cual los astrónomos obtienen la información de todos los objetos celestes. Todos los objetos del universo, la inmensa mayoría emiten luz, y esa luz es la que detectamos con los telescopios. ¿Ya? Y eso aplica para todo tipo de detecciones, desde radiotelescopios, telescopios ópticos, infrarrojos, satélites, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la luz? Probablemente más de alguno está familiarizado con esta imagen, en particular uno de las carátulas de Pink Floyd. La luz, como se muestra en esa imagen, en el prisma, es la colección de todos los colores. ¿Ya? Como se ve, ahí entra un rayo de un haz de luz blanca, por ejemplo, que es la luz que viene de la ventana, que emite el sol, y cuando lo hacemos pasar por un medio, eh, producto de los distintos índices de refracción, que es el término técnico, que afectan de distintas formas los distintos colores, esta luz al pasar por un medio que no es el aire se separa. Eh, y ahí podemos identificar que esta luz blanca, que pensamos que era solamente monocromática, o sea, un solo color, en realidad está compuesta de todos los tipos de luces que conocemos, las luces en el visible, las luces que vemos en el arco iris. Entonces, eh, ahora, ¿de qué están compuestos? ¿Qué son realmente cada uno de estos colores? Ya vimos que la luz blanca trae todos los colores, pero ¿qué es cada un color? ¿A qué le llamamos color? Y bueno, como les explico ahí, los colores son ondas electromagnéticas que están asociadas a una partícula en mecánica cuántica que se llaman fotones y tienen algunas características particulares que dependen de la onda. Una cantidad que se llama longitud de onda y, eh, y se propagan a una velocidad constante que probablemente ustedes saben cuál es la velocidad de la luz. Y como muestro ahí, cada color tiene una longitud de onda distinta. La longitud de onda es la distancia que hay entre un pic y otro pic de cada onda. Y como ustedes ven, esa distancia se hace más pequeña a medida que los colores están ubicados hacia el azul y más grande, más larga a medida que uno se mueve hacia el rojo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un color o algún tipo de onda electromagnética, la podemos caracterizar por su longitud de onda. Ahora, eh, generalmente, y estamos acostumbrados a pensar solamente en los colores que nuestros ojos son capaces de detectar, ¿cierto? Pero sin embargo,
esas ondas electromagnéticas que componen lo que llamamos el espectro en la luz visible, la que detectan nuestros ojos, no es nada más que una pequeña fracción de todo el espectro electromagnético, que incluye todos los tipos de luz, con distintas longitudes de onda. Como pueden ver en este gráfico, de derecha a izquierda tenemos longitudes de onda largas, donde se incluyen las ondas de radio, las microondas, y así se va achicando la longitud de onda, como ven ahí en la curva, a la luz infrarroja. Luego está esta pequeña porción del espectro electromagnético, que es la luz visible, que es la que detectan nuestros ojos, y a medida que nos movemos a longitudes de onda más pequeñas, pasamos a los dañinos rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos más tipos de luz, y por tipo me refiero a luz con longitudes de onda muy distintas, mucho más pequeñas y mucho más grandes que la luz visible, que es la cual que nuestros ojos son capaces de detectar. Y de hecho, de la mecánica cuántica, nos dicen que la energía de cada una de estas partículas de luz o fotones es inversamente proporcional a la longitud de onda, o directamente proporcional a su frecuencia, que es cuántas veces esta onda oscila en un cierto intervalo de tiempo. Y como pueden ver ahí, por esa relación matemática súper simple, podemos ver que a menor longitud de onda, mayor es la energía, o viceversa, a mayor frecuencia, mayor es la energía. Entonces, cuando uno detecta luz, indirectamente está teniendo una idea también de la energía que involucra el proceso físico que emite esa luz. Entonces, mediante la detección de distintos tipos de luces, uno puede investigar qué procesos están generando todos esos niveles de energía, ya sea, por ejemplo, algo muy energético que emita rayos gamma, porque su longitud de onda es muy, muy pequeña, o algo menos energético que emita ondas de radio, por ejemplo, donde su longitud de onda es muy grande. Aquí hay un cuadro comparativo de lo que les estaba diciendo. Arriba ven los tamaños de longitud de onda y a qué escala se pueden comparar más o menos de tamaño en la vida cotidiana. Abajo está la frecuencia, que está directamente relacionada con la longitud de onda, y abajo, al último, está la escala de temperaturas. ¿Qué temperatura se necesita más o menos para que un objeto algún objeto en el universo emita luz en ese tipo de longitud de onda? Entonces, como pueden ver, en longitudes de onda de radio, las longitudes de onda son muy grandes, se van achicando a medida que nos movemos a las microondas, y las temperaturas involucradas en esos rangos son del orden de menos 270 grados Celsius. O como se usa en física, usamos la escala Kelvin de temperatura, como 1 grado Kelvin. A medida que nos vamos moviendo hacia longitudes de onda más pequeñas, el infrarrojo, por ejemplo, las longitudes de onda ya son comparables con el agujero de una aguja, o más pequeños cuando nos movemos al visible, por ejemplo con bacterias, protozoos, y ahora que está de moda con virus. Pero para generar ese tipo de luz se necesitan lugares mucho más calientes, como aparece abajo. 100 Kelvin, 10.000 Kelvin, y así va subiendo. Y ya cuando llegamos a fotones extremos de una longitud de onda muy, muy pequeña, involucra procesos de mucha energía o mucha temperatura, como pueden ver del orden de los millones, 10 millones, 20 millones de grados Celsius. Entonces, dependiendo del tipo de luz que vamos detectando, podemos ir estudiando los distintos regímenes energéticos del objeto que estamos estudiando. Esta es una imagen, probablemente más de algún aficionado a la astronomía la ha visto. Así se ve la Vía Láctea en la noche, cuando uno le saca una foto. Entonces, cuando uno le saca una foto, lo que hace es la cámara detecta el espectro de luz visible, que como ya vimos, es una pequeña fracción de todo el espectro electromagnético que existe. Entonces, cuando le sacamos una foto a la Vía Láctea, estamos viendo solamente una parte de lo que sucede.
Si miramos la misma imagen en rayos gamma, que son muchísimo más energéticos y tienen una longitud de onda mucho más pequeña, la misma zona del cielo se ve bastante distinta. Se ve mucho más aplanada y con fuentes discretas como circulares que aparecen en algunos lugares. Si nos movemos a los rayos X, también se ve bastante distinto. Ya hay fuentes que aparecen en un lugar y no aparecen en otra longitud de onda. Y si nos vamos a longitudes de onda más grandes, como el infrarrojo, de nuevo, hay un panorama que también es distinto y hay fuentes que se repiten en 2 o 3 colores y otras no. Y por último, cuando nos movemos al radio, nuevamente tenemos una visión del mismo lugar en el cielo, pero que muestra estructuras súper distintas. Entonces, con esto podemos tener una idea de que para realmente entender un proceso físico que esté ocurriendo en algún lugar del universo a cabalidad, es importante tratar de detectar la mayor cantidad de luz posible en la mayor cantidad de longitudes de onda posible, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pero esa es la única forma de que uno tenga una idea completa y acabada de todos los procesos físicos envueltos en lo que esté ocurriendo en alguna fuente del universo. Entonces, en esta charla nos vamos a enfocar principalmente en el radio. ¿Qué cosas se pueden estudiar limitándonos a longitudes de onda de radio, milimétricas y submilimétricas? Ahora, en general, ¿cuáles son los mecanismos de emisión de esta luz? ¿Ya? Porque sabemos que los objetos en el universo emiten luz y esa luz la detectamos con los telescopios, pero ¿a través de qué mecanismos emiten esa luz? ¿Ya? Los telescopios la detectan, pero queremos saber cómo se emite esa luz. El primer mecanismo de emisión se llama emisión del continuo, que es básicamente decir que una fuente en el universo emite prácticamente todos los tipos de longitud de onda posible, o sea, todos los tipos de luz, ¿ya? Más o menos. Y dentro del continuo existe lo que se llama el continuo térmico. Un ejemplo clásico de continuo térmico es nuestra estrella, es una foto del Sol. Y como pueden ver abajo, si bien el gráfico se ve un poco complicado, pero básicamente lo que hay en el eje Y, que estoy mostrando acá, con el cursor, espero que lo vean, es la intensidad de la emisión de luz, y abajo es la frecuencia, que como yo les dije está directamente relacionada con la longitud de onda, así que frecuencia y longitud de onda es muy similar. Entonces, los continuos térmicos tienen una forma súper característica que se llama la emisión de cuerpo negro. Estas curvas que ven acá de colores son el gráfico de una función que se llama la función de Planck, que está caracterizada por una temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del Sol, la temperatura superficial del Sol son alrededor de 6.000 grados Kelvin, y eso define toda la emisión en todas las longitudes o frecuencias, acuérdense que da lo mismo, longitudes o frecuencias, que emite el Sol. Y como pueden ver, el Sol tiene un pic de emisión en el visible más tirado hacia el azul. Asimismo, hay otros cuerpos con otras temperaturas, otros cuerpos negros con otras temperaturas superficiales tienen la misma curva, es la misma estructura de la curva, pero está un poquito corrida. ¿Ya? Entonces, cuando un objeto en el cielo, cuando uno ve toda la emisión de luz, toda la luz que emite, y la dibuja como acá, intensidad versus la longitud de onda o la frecuencia, y describe este tipo de curva, sabemos que es un continuo térmico. O sea, puede ser caracterizado por una única temperatura, lo que tiene un montón de propiedades y facilita un montón de cosas en el estudio, en la aplicación de modelos físicos para entender qué está pasando. Ahora, hay un continuo que se llama no termal, ¿ya? Y como su nombre lo dice, es una distribución de emisión. Por ejemplo, en este caso tenemos la nebulosa del Cangrejo, que es un remanente supernova, donde en medio hay una estrella, un pulsar, que es lo que quedó de la explosión supernova. Y abajo lo mismo, está ahora con datos la distribución de toda la luz que emite. ¿Ya? Igual, en la misma escala, está en frecuencia, pero si ustedes miran un poquitito los números, el cuerpo negro del Sol va de 10 a la 9, 10 a la 12, a 10 a la 15 más o menos. ¿Ya? En cambio, y eso es una pequeña fracción del espectro de la distribución energética
de la nebulosa del Cangrejo, que es como por aquí. Ustedes ven ahí, día a la 9, día a las 12, hasta día a la 15. Sin embargo, cuando uno mira la distribución de luz de la nebulosa del Cangrejo, uno puede ver que no sigue la misma curva que en el caso del continuo térmico. Ustedes ven que si bien sube al principio, después baja, y después sube, baja, tiene unos valles, tiene unos picos en alguna parte, y luego sigue y se extiende mucho más allá hacia energía mucho más grande, o frecuencia mucho más grande, que por ejemplo en el caso del ejemplo de al lado, de lo que emite el Sol. Entonces, esta distribución espectral de energía no se puede caracterizar con una única temperatura. Por lo mismo, lo que llamamos es un continuo no térmico. ¿Okay? Entonces, como mecanismo de emisión tenemos el continuo, térmico y no térmico. Ahora, hay otra forma de emisión que se llaman las líneas espectrales. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a hablar de objetos que no emiten en todos los colores, no emiten toda la longitud de onda, sino que emiten longitudes de onda bien particulares, a una frecuencia dada principalmente, ¿ya? O una longitud de onda dada principalmente, por ejemplo, 2 milímetros, o 1 milímetro, o lo que sea. Y entendemos ese mecanismo de emisión como la luz que emiten ciertos átomos, ciertos átomos o moléculas debido a los movimientos que tienen. Por ejemplo, el ejemplo que aparece aquí es el átomo del monóxido de carbono, ¿ya? Que es el mismo monóxido de carbono que sale del calefón, que es tóxico y por eso tienen que colocarlo fuera del baño. En el primer caso, ahí está, bueno, está el dibujo de arriba, en el A, está el átomo de carbono, y al lado está el átomo de oxígeno. Entonces, esta molécula diatómica, di porque tiene dos átomos, tiene un montón de formas de deshacerse de energía, ¿ya? Y el deshacerse de esa energía se transforma en la emisión de un fotón, que va a tener una longitud de onda característica. Por ejemplo, cuando un electrón pasa de un nivel a otro, como se ve en el gráfico A, va a emitir un fotón de cierta energía con una cierta longitud de onda definida. Cuando la molécula vibra, como está en el panel de abajo, así vibra, si pasa de vibrar muy rápido a vibrar más lento, se va a deshacer de esa energía emitiendo un fotón, que va a tener una longitud de onda también definida y característica. Y el tercer caso, es cuando la molécula, al ser diatómica, también puede rotar. O sea, puede rotar, pasar de rotar muy rápido a pasar a rotar más lento. Y ese exceso de energía rotacional se puede deshacer de esa energía emitiendo otro fotón, ¿ya? Que también va a tener su longitud de onda característica. Un ejemplo de estos mecanismos rotacionales es la molécula metanol, que es un poquito más complicada, tiene más átomos, como ustedes pueden ver ahí, que tiene una señal, bueno, aquí hay otras moléculas, pero tiene una señal a cerca de 228 gigahercios. ¿Ya? Esa es una frecuencia, una unidad de frecuencia. O sea, esa frecuencia más o menos hay una señal que sabemos que es emitida por las rotaciones de la molécula de metanol, por ejemplo. ¿Ya? Y así vemos en esta descomposición de la luz que hay otras moléculas que aparecen como peaks, en esto que se llama, esto es un espectro electromagnético, y vemos que hay señales características y frecuencias particulares en las cuales hay señales prominentes. Y esas señales generalmente vienen de algún tipo de molécula en particular, o un compuesto, molécula orgánica, algún tipo de átomo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta fuente de la cual se tomó el espectro que aparece acá, no está emitiendo, no estamos viendo el continuo acá, o sea, todos los colores, sino que estamos detectando señales en particular, o líneas espectrales. Entonces, esos son como, a grosso modo, los dos mecanismos de emisión de luz de los objetos en el cielo. Ahora, para detectar esa luz, ya sea continuo o sea líneas espectrales, necesitamos radiotelescopio porque estamos haciendo este conversatorio sobre radioastronomía. Entonces, ¿cómo funciona un radiotelescopio? Los radiotelescopios, como yo les decía, detectan ondas, longitudes de ondas que están en el radio. Para la definición de radio un poco amplia, depende de quién le pregunte, pero va más o menos desde 0,1 milímetro a varios centímetros y metros. ¿Ya? Entonces lo que ven aquí es la opacidad de la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? La atmósfera, afortunadamente, no deja pasar toda la radiación del universo hacia la superficie terrestre, porque estaríamos
con problemas, ¿no es cierto? Sabemos que los rayos ultravioleta causan cáncer y tienen un montón de efectos nocivos en la piel. Imagínense los rayos X, los rayos gamma, que como tienen longitudes de onda más cortas, son mucho más energéticos. Entonces, lo que ven acá, toda el área café, es lo que la atmósfera bloquea. Toda la radiación que la atmósfera bloquea que viene desde el espacio, incluido el sol y todo lo que está fuera de la atmósfera. Entonces, como pueden ver, el bloqueo de esa luz no es homogénea, ¿ya? Afortunadamente, nuestra atmósfera bloquea el 100% de todos los rayos gamma, los rayos X y muchos de los rayos ultravioleta. Sin embargo, es muy transparente a el espectro visible, como se ve ahí ese como arcoíris que aparece. Entonces, por eso podemos ver las estrellas en la noche, etcétera, etcétera. Ver la luna. Entre medio hay lo que se llaman bandas. Hay ventanitas donde a veces la atmósfera es más transparente, y luego se vuelve hacia el infrarrojo cercano, lejano, se vuelve opaca nuevamente, ¿ya? No deja pasar esa luz. Y luego hacia la radio onda, milimétrica, submilimétrica, se va volviendo paulatinamente más transparente, y es en esas longitudes de onda donde construimos los radiotelescopios para poder detectar. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, si no llega la luz del infrarrojo y de los rayos gamma y los rayos X, y sabemos que hay fuentes del universo que emiten esa energía y la queremos detectar para saber cuánto emiten, cómo la emiten, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos? Si no, no podemos colocar un telescopio para detectarlo porque la atmósfera lo va a bloquear. Bueno, por eso mismo en el dibujo están los satélites. Entonces, la única forma de detectar esa radiación ya no es con un telescopio óptico ni con un radiotelescopio, sino que hay que construir satélites que son telescopios y enviarlo a algún lugar fuera de la atmósfera para poder detectar todo eso. Ahora, ejemplos de radiotelescopio. Nosotros estamos en la región de Antofagasta y este es un telescopio que está al interior de San Pedro de Atacama, a 5.000 metros de altura, que se llama APEX, ya que muchos de los astrónomos de la región y en Chile lo usan. Entonces, como ven, APEX es una radioantena, que es un poco distinto de seguramente lo que están acostumbrados de ver telescopios ópticos, en que lo que uno mira es un espejo prácticamente. La estructura es similar, pero el espejo es un poquito más plano y bueno, esto claramente es como, además parece una radioantena de telecomunicaciones, porque los principios son los mismos. Acuérdense que las telecomunicaciones se basan en enviar señales, que al final son fotones, en un campo electromagnético que viaja de un lugar a otro y eso hay que detectarlo. Bueno, el mismo principio aplica al radiotelescopio. Entonces, ¿cómo funciona un radiotelescopio? Primero, en rojo viene la señal desde el cielo. ¿Okay? Llega hacia el reflector principal, ¿ya? Que es la antena grande. Esa luz se enfoca hacia una estructura que se llama el subreflector. El subreflector lo que hace es enfocar esa luz, la pasa a través del vértex, que es un hoyito, que ahí se ve, ustedes lo miran en Apex, ahí está tapado el vértex, por ahí pasa el haz de luz enfocado, todas las radioondas enfocadas pasan por ahí. Luego hay una serie de espejos que se llama la óptica caliente en términos técnicos, que lo que hacen es orientar ese haz de luz hacia donde queremos que llegue, que es donde están nuestros receptores, que son los que van a procesar y los que nos van a permitir crear ya sea las imágenes de la emisión del continuo o generar los espectros para después estudiar qué tipo de luz estamos viendo, qué moléculas la están generando, o qué procesos, qué mecanismos están generando si estamos midiendo continuo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, toda antena me refiero, es lo mismo que un radiotelescopio, cuando llega antena, me refiero a un radiotelescopio, tiene un patrón de radiación que se caracteriza, el término técnico es el patrón de la antena, ¿ya? Y ese patrón de la antena lo que nos dice es el que está dibujado aquí abajito, la unidad abajo da lo mismo, es que equivalente al ancho angular. Por ejemplo, ese patrón de antena me va a decir qué porción del cielo, qué ángulo sólido en el cielo, qué pedacito de cielo mi antena es capaz de distinguir, ¿ya? Por ejemplo, voy a decirlo burdamente, si tengo un agujero así, o sea, un área así, eso es lo que yo puedo distinguir en el cielo. No puedo distinguir estructuras que sean más pequeñas que el ancho de mi patrón de la antena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre más... y ese tamaño angular
es inversamente proporcional al diámetro de la antena. ¿Qué quiere decir eso? El diámetro es la distancia de un punto a otro, ¿ya? Por ejemplo, apex creo que son 12 metros. Si yo tengo una antena de 100 metros, ese diámetro va a ser mucho más grande. Por lo tanto, el área que yo puedo detectar en el cielo va a ser mucho más pequeñita, lo que me va a permitir ver mucho más detalles. ¿Sí? Entonces, como a veces es difícil construir antenas muy grandes, porque hay problemas mecánicos, de movimiento, etcétera, etcétera, uno puede, entre comillas, hacer un truco. Y lo que puede hacer es construir lo que se llama un interferómetro. ¿Qué es un interferómetro? Es cómo utilizamos distintas antenas para que funcionen como si fuera un solo telescopio de un tamaño mucho más grande, ¿ya? En la imagen están viendo el interferómetro NOIMA, que está en el hemisferio norte, en Grenoble, en Francia. Pero aquí en Antofagasta tenemos el interferómetro más avanzado del mundo, que está a 5.100 metros de altura al interior de San Pedro de Atacama, que yo me imagino que todos los que están viendo la charla lo conocen y saben que se llama ALMA. Entonces, ¿cómo funciona el interferómetro? Sin entrar en muchos detalles, se basa principalmente en la diferencia de fase. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz, representada ahí por estos rayos amarillos, no llegan al mismo tiempo a todas las antenas, ¿ya? Y esa diferencia de tiempo se traduce en una diferencia de fase, que después que genera un patrón de interferencia, como se ve acá. Por ejemplo, en el de arriba combinamos dos antenas, en el dibujo de abajo combinamos tres antenas, en el de abajo combinamos cuatro antenas, y ustedes ven como ese BIM, como el patrón de la antena que les mostré para APEC, se va haciendo más delgadito, más finito, entre más antenas combinamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la combinación de cuatro antenas, ¿ya? Cuando uno tiene un interferómetro, el interferómetro funciona básicamente como si fuera un telescopio del tamaño equivalente a la distancia más larga entre una antena y otra, ¿ya? Por ejemplo, en este caso serían las dos antenas del extremo, esa es la mayor distancia, entonces ese interferómetro en esa configuración funciona como si fuese un único telescopio del tamaño de la distancia entre las dos antenas, ¿no? Ahora, ¿en qué se traduce eso? Bueno, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en un radiotelescopio solo, habíamos visto que ese es el patrón de la antena, entonces podemos mapear un área del cielo, un objeto X, y se va a ver así. Pero si voy a un interferómetro y puedo mirar con más detalle, como el BIM es más pequeño, el patrón de la antena es más pequeño, más chiquitita el área en el cielo que puedo ver, puedo distinguir mayor estructura. Y la misma imagen, viéndola con un interferómetro, me puedo dar cuenta que en realidad no era un solo objeto, sino que eran, en este caso, en el ejemplo, tres objetos más pequeños, ¿ya? Ahora, eso es súper bueno porque nos permite distinguir qué estructuras realmente son las principales dentro de un objeto celeste. Eso lo tenemos con el interferómetro, pero por el otro lado, perdemos con el interferómetro toda la emisión extendida, que es todo lo que rodea esta estructura, porque ustedes se imaginarán, las fuentes en el cielo no son una u otra cosa, tienen emisión distribuida en el espacio, y tienen núcleos más densos, otros menos densos, unos más grandes, unos más pequeños, etcétera, etcétera, una combinación de cosas. Entonces, con radiotelescopio podemos distinguir, recuperar toda la emisión de estructura extendida, pero no podemos ver tanto en detalle. Sin embargo, con un interferómetro podemos ver el detalle, pero perdemos la emisión extendida, ¿ya? Entonces, dependiendo del caso científico, de lo que uno quiera hacer, es que postula a un tiempo de observación un interferómetro, un radiotelescopio, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, ¿cómo detectamos? Voy a poner dos ejemplos rapidito. Esta es una tecnología relativamente nueva para detectar el continuo. Hay unas cámaras que se llaman cámaras kits, que estos son circuitos superconductores. Por ejemplo, esta es una foto de la placa de la cámara, de los kits de la cámara Nica 2, que está en un radiotelescopio en España. Y aquí hay miles de detectores. No se ven, pero están hechos con una precisión muy, muy, muy grande. Entonces, en cada uno de esos detectores hay una corriente que es superconductora. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se va a detener, no tiene roce, ¿ya? Entonces, cuando cuando el telescopio colecta toda la luz y la lleva al receptor, esa luz termina en lo que se llama el plano focal, que es esta placa de acá.
O sea, esa luz al golpear todos los receptores lo que va a hacer es perturbar esa corriente, ¿ya? Y al perturbar la corriente le va a cambiar la amplitud y la fase, ¿ya? Y como uno sabe cuál es la fase y la amplitud original, puede ver cuánto se corrió la fase y cuánto se corrió la amplitud y calcular a la inversa la energía del fotón que le pegó justo a ese detector. Y así puedo saber si detecté un fotón de 1 milímetro, 2 milímetros y el equivalente a su energía. Y lo menciono porque es una tecnología relativamente reciente y es súper eficiente para mapear grandes extensiones del cielo. Y acá en Chile Apex también tiene una gama de equipos. Así es que, y con este tipo de tecnología podemos mapear, en el caso de, por ejemplo, de R21H, es una fuente de formación estelar, de estrella masiva, cómo emite en el continuo, en este caso, de 1 milímetro. O sea, alrededor de 1 milímetro, de fotones de longitud de onda de 1 milímetro, uno obtiene todos los fotones que están alrededor de ese rango y puede tener esta imagen. Entonces sabemos que este filamento de R21, esta es la distribución de luz en 1 milímetro que tiene. Y uno después de eso puede correr modelos físicos para interpretar qué significa que sea, por ejemplo, eh, tan brillante en una parte, menos brillante en otra, porque hay estructuras ahí, se ven como pequeños núcleos, unos más intensos, otros menos intensos, tienen una cierta estructura filamental, etcétera, etcétera. Entonces uno después hace la interpretación de esa observación. Para detectar líneas espectrales es un poquito más complicado. Este diagrama no pretendo que lo entienda, pero básicamente viene la señal del cielo, dependiendo de la longitud de onda que uno quiera detectar, lo puede mezclar con otra, lo procesa electrónicamente y luego lo manda al equivalente al prisma, que en este caso para el radio se llama un espectrómetro, que lo que hace es dividir la luz. Por ejemplo, vienen todos los fotones entre 1 milímetro y 2 milímetros. Todos esos fotones colecta mi telescopio, pero yo quiero saber cuántos fotones vienen de 1 milímetro, de 1,1, de 1,2, de 1,3. Yo quiero separarlos. Así como el prisma separa la luz del rojo, el azul, el verde, lo separa por longitud de onda, lo mismo quiero hacer yo. Entonces, eso es lo que hace un receptor heterodino, y al final el espectrómetro es el que me entrega el espectro que se ve aquí, ¿ya? Y como separa la luz en sus componentes, como ven acá está la frecuencia en función de megahercios, ustedes ven qué señales van apareciendo y uno puede hacer unos cálculos y saber esa frecuencia corresponde a la molécula C3S, la otra corresponde a CS, etcétera, etcétera. Y así uno identifica los componentes o las moléculas que están, átomos y moléculas que están en la fuente que yo estoy observando. Esa fue toda la parte técnica de la luz, cómo funcionan los telescopios, qué es lo que detectan, cómo lo detectan y qué mecanismos de emisión hay de esa luz que viene en radioondas. Entonces ahora vamos a ver algunos casos más interesantes, más entretenidos del científico, en qué usamos las radioondas. El primero que le voy a hablar es la estructura de la Vía Láctea. Esta es una foto del cielo en la banda óptica, ¿no es cierto? Ustedes se imaginarán que cuando los que hemos tenido la oportunidad de estar en un lugar oscuro, yo imagino que acá en Antofagasta todos han ido al desierto, no sé, a ver la Vía Láctea. Así se ve el cielo más o menos, ¿ya? Y esto es lo que vemos en la luz visible. Ahora, ¿qué pasa si miramos la misma zona del cielo en radioondas? Como ustedes pueden ver, se ve absolutamente distinto. Esta es una imagen del satélite Planck, que tiene fotones entre 27 y 77 gigahercios, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas de las estructuras que se ven ahí que no aparecen en la luz visible, para nada. Entonces, eso quiere decir que si nos enfocamos solamente en la luz visible, hay muchos objetos y muchos procesos físicos que no estamos considerando. Ahora, esta imagen es del continuo, ¿ya? Acá hay un montón de procesos que todos están emitiendo en el continuo en ese ancho. ¿Qué pasa si voy a mirar líneas espectrales, por ejemplo, de una molécula del monóxido de carbono, que es la segunda molécula más abundante del universo? Hago la misma imagen y veo que no está distribuido de la misma forma, sino que por el contrario, el monóxido de carbono está mucho más concentrado en el plano de la galaxia. Entonces eso nos lleva a pensar de que la Vía Láctea, si bien la vemos como una franja en el cielo porque la vemos de canto, tiene que tener una estructura.
¿ya? Y la radio de ondas la hemos usado para tratar de estudiar cuál es esa estructura, cómo se vería si la pudiésemos ver desde arriba. Y esta es la imagen más actual que tenemos de la Vía Láctea. Como les dije recién, las imágenes que les mostré anteriormente son datos medidos con telescopio. Esto es una impresión artística porque no podemos ver la Vía Láctea desde arriba. Entonces, esta estructura que tiene, con lo que ustedes ven aquí, brazos espirales, la posición del Sol aquí un poquito abajo, en el centro, una barra en el centro y brazos espirales que se abren desde la barra hacia afuera. Todo eso se deriva con observaciones en su mayoría de radioondas, ¿ya? Porque la ventaja que tiene la radioonda es que, por ejemplo, si hay luz que se emite desde el brazo Scutum Centaurus, en lo que llamamos el lado lejano de la galaxia, o sea, al otro lado del Sol, usando el centro hacia el otro lado, esas ondas de radio no se van a ver absorbidas en su mayoría por todo el material que está entre medio, en el camino. Al ser la longitud de onda grande, eh, las cosas más pequeñas que la longitud de onda, la luz no las ve prácticamente, no interactúa mucho con ellas, ¿ya? Y es capaz de avanzar como si nada pasara. En cambio, fotones visibles, como lo mostré en la primera imagen, ustedes veían en lugares oscuros, bueno, ahí se absorbió toda la luz, porque generalmente los tamaños de granos de polvo que hay en el plano de la galaxia son comparables con ese tipo de fotones, con ese tipo de longitud de onda. Entonces se produce mucha dispersión. Se dispersa la luz, se absorbe la luz y no alcanza a llegar hacia nosotros. Entonces perdemos esa información. Si nos llega al telescopio no la podemos detectar y no podemos saber qué hay. Entonces las radioondas son súper útiles para, entre otras cosas, estudiar la estructura de galaxias, en lugares que la luz visible no nos podría llegar. Y un ejemplo de otra galaxia son estas dos galaxias, esta colisión de galaxias, M51 y NGC 5195. Y esta imagen que ven es la imagen en el visible de las dos galaxias. Entonces, toda la luz que ven es producida por estrellas, y en particular por estrellas masivas, ¿ya? Entonces uno puede decir, bueno, pero ahí claramente se ve una estructura espiral. Esta galaxia la estamos viendo de cara, ¿ya? No de canto, de cara. Entonces podemos ver que hay un patrón espiral y eso ya ha llevado a la gente a sospechar de que quizás la Vía Láctea también tiene un patrón espiral. Podría ser. Entonces, eh, uno puede decir, bueno, si están todas estas estrellas a lo largo de estos gases espirales, ¿de dónde se formaron esas estrellas? ¿Dónde está el material? ¿A partir de qué se formaron? Si uno observa en el radio, por ejemplo, la molécula de CO, de monóxido de carbono, se da cuenta que la distribución del gas de CO se ajusta muy bien a la distribución de todas las estrellas brillantes que marcan los brazos espirales, ¿no? Ahí. Bien. Entonces, eso nos lleva a pensar de que todas esas estrellas se formaron a partir de nubes de gas que colapsan, empieza a dominar la gravedad, luego se aumenta la temperatura, se produce el proceso de fusión y se forman las primeras estrellas. Entonces, gas y formación de estrellas, gas y estrellas están íntimamente relacionados. Y eso se sabe a través de observaciones de radio. Otro ejemplo, moléculas orgánicas en el medio interestelar. El medio interestelar es todo el material que existe entre las estrellas. Todo el gas, todo lo que lo rodea, es lo que nosotros llamamos el medio interestelar. A través de radio, observaciones de radio, se han detectado un montón de moléculas en el espacio, en el medio interestelar. Acá hay una lista actualizada a febrero de este año. Hay al menos 218 conocidas, muchas de ellas con nombre impronunciable. Pero en lo que sigue nos vamos a enfocar en estas dos, ¿ya? Una molécula de 2 átomos y otra de 8. ¿Qué tienen que ver estas moléculas? Con el ADN que estamos viendo ahí. Bueno, como pasamos, seguramente se recordarán de biología, el ADN está hecho de 4 aminoácidos esenciales, ¿cierto? La citosina, guanina, tiamina y adenina. Que son las que se muestran ahí con las letras T, A, C y G al costado. Ahora, esas proteínas se anclan para formar esta estructura helicoidal, que es lo que conocemos como el ADN. ¿Y qué usan para anclarse? Una molécula que tiene 5 átomos, que se llama ion fosfato. ¿Ya? Y ese ion fosfato, uno de sus constituyentes es el monóxido fosfórico, o sea, un oxígeno y un fósforo forman esta molécula diatómica
para luego formar esta estructura mucho más grande. Entonces, en el año 2016, con un radiotelescopio nuevamente, se detectaron transiciones, se detectó la luz proveniente de este monóxido fosfórico. En particular, se detectó en W51, que es un área donde se están formando estrellas muy masivas, muy grandes, un área donde se están formando muchas estrellas, y se detectó a través de la radio de onda. Y lo que ustedes ven aquí es literalmente el espectro. Como les mostraba anteriormente, ¿se acuerdan? Aquí está la señal de muchas moléculas, en particular en las líneas rojas, es donde se esperaba teóricamente encontrar la emisión de el monóxido fosfórico a estas frecuencias, ¿ya? Y bueno, eso se logró, y ya sabemos que en W51, una región muy lejana del Sol, hay monóxido fosfórico, que es un ladrillo chiquitito, pero también constituyente de lo que mucho después puede llegar eventualmente a convertirse en vida, cadenas de ADN y cosas mucho más complejas, ¿ya? Pero es interesante saber de que estos ingredientes esenciales están flotando en el espacio, en el medio interestelar, y ya se han detectado. Ahora, hay cosas más complejas que se han detectado. Por ejemplo, hay aminoácidos que se han detectado en cometas, ¿ya? Por ejemplo, la glicina se ha detectado en varios cometas. La glicina es el aminoácido más pequeño que existe. Entonces, gente por mucho tiempo dijo, bueno, los radioastrónomos dijeron, si detectamos el monóxido fosfórico, quizás podemos detectar cosas más complejas, ya moléculas como átomos, aminoácidos, cosas que van un pasito más adelantado hacia los bloques que conforman la vida. Y bueno, gente ha buscado, todavía no se encuentra glicina en el medio interestelar, sí en cometas, pero en el medio interestelar flotando en el espacio todavía no. Entonces, gente, uno lo que puede hacer es buscar precursores. Por ejemplo, el aminoacetonitrilo, que si ustedes ven la estructura molecular, es simplemente los dos oxígenos y el hidrógeno que están en uno de los bordes de la molécula, se reemplaza por un nitrógeno. Y se cree que mediante una reacción química, el acetonitrilo se puede transformar en glicina. O sea, sería un precursor, ¿ya? Entonces la gente empezó a buscar estas variantes y, de nuevo, con un radiotelescopio, encontró el año 2008, Veloch et al. Encontraron a estas frecuencias emisión que estaba predicha del aminoacetonitrilo. Esta vez fue en Sagitarios, en el centro de la galaxia, en Sagitarius B2. Entonces, ya esto es otro paso más allá. O sea, ahora estamos encontrando moléculas, un aminoacetonitrilo, que podría ser un precursor de un aminoácido básico para la vida, en el medio interestelar. No en cometas, no en la superficie de alguna cosa, sino en el gas, en el centro de la galaxia. Entonces, así como hemos encontrado cosas más complejas que no se esperaba que existieran flotando en el medio interestelar, la gente empezó a buscar moléculas mucho más complejas, y aquí pueden ver hasta el momento lo que se ha detectado. Los cuadrados negritos son los que se han detectado en el medio interestelar, todas estas moléculas, HCN, CN y todas estas moléculas. Y toda esta, se llama red química, Chemical Network es el nombre en inglés, es la que se piensa que puede derivar en la formación del RNA, ¿ya? Que es como una versión más simplificada del ADN, conocemos nosotros, ¿ya? Más básica, más primitiva. Pero muchos de esos componentes, de estos ladrillos que forman esta molécula más grande, ya se han detectado en el medio interestelar, ¿ya? Lo que abre muchas preguntas, porque eso significa que muchos de los ingredientes de la vida estaban ahí desde antes que se formaran los planetas, por ejemplo. Entonces, eso abre muchas expectativas respecto de qué tan común es la vida en la vida o no. Porque si los componentes de la vida ya están ahí, en el medio interestelar, antes que se formen los planetas, antes que haya una atmósfera, antes que haya algún tipo de protección, eh, amplía un poco las posibilidades de que la vida sea más amplia, o esté en muchos más lugares que lo que podemos pensar hasta el momento. Y algo súper interesante que salió hace muy poquito, que no tiene que ver con bueno, hace poco se detectó, o se piensa que es la detección de la primera proteína extraterrestre. ¿Qué quiere decir eso? Esta proteína no viene del sistema solar. ¿Por qué?
y los autores de la publicación, McGoch et al., le llamaron hemolirina, ¿ya? Que es una proteína que nunca se había visto. ¿Y cuál es la característica? Que tiene átomos de fierro y litio. Aquí se ve en el dibujo de abajo, y eso no se conoce en proteínas terrestres. ¿Y por qué? Ellos argumentan de que esta proteína es de un origen extraterrestre por la razón que hay de deuterio e hidrógeno. El deuterio, nosotros sabemos que el hidrógeno es un protón y un electrón, ¿ya? El deuterio es una variante, se llama isótopo estable, en términos técnicos, una variante del hidrógeno en que, aparte del protón en el núcleo, hay un neutrón. O sea, es como hidrógeno pesado, se llama. Entonces, la cantidad de hidrógeno normal y deuterio que hay en el sistema solar es característica. Tiene una razón, tal cantidad de deuterio por tal cantidad de hidrógeno, característica. Y la razón encontrada en esta muestra que se tomó del meteorito ACFER 086 es 27 veces más grande que la encontrada en la Tierra. Entonces, eso apunta, y esa razón de deuterio es estable, se puede alterar por algunos procesos, pero es relativamente estable, apunta a un origen distinto, probablemente distinto del sistema solar. Entonces, es como el gran argumento para decir que esta sería una proteína extraterrestre encontrada, y si ya existen proteínas, variantes de proteínas que vengan de fuera del sistema solar, ustedes se imaginarán que las opciones para la vida para desarrollarse se siguen incrementando. Son variantes que no conocíamos, no nos imaginábamos que podían haber proteínas de este tipo. ¿Ya? En caso que se confirme, por ejemplo, los autores de la publicación plantean que lo más probable es que sea una proteína extraterrestre, pero esto no está detectado con radiotelescopio, está hecho con un espectrómetro de masa, es una muestra física que toman de un meteorito, entonces el análisis de datos es un poquito complejo, pero bueno, al menos una noticia interesante y seguirla en el futuro. Uno de los highlights de la radioastronomía es estudiar el origen del universo. ¿Cómo? Ustedes dirán. Muchos de ustedes sabrán que la teoría actual de la formación de todo lo que existe tiene que ver con este famoso Big Bang, ¿ya? En el cual, desde una cosa que se llama singularidad, desde un punto infinitamente pequeño, se originaron fluctuaciones cuánticas, no voy a entrar en detalle, pero ese volumen se expandió exponencialmente, muchísimo, y hasta los 400.000 años después de ese Big Bang, el universo era básicamente un plasma, o sea, la luz no podía viajar mucho, chocaba cada rato con electrones, protones, partículas. Luego, a medida que el universo se fue expandiendo, se fue enfriando, y eso permitió que los protones pudieran capturar un electrón y se formó el hidrógeno. Y una vez que se formó el hidrógeno, el primer átomo del universo, ese plasma se volvió transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la luz no chocaba tanto con todas estas partículas que estaban dando vueltas, sino que ya podía escapar. Y eso se llama la superficie del último scattering, el nombre técnico, pero es lo que conocemos como la radiación de fondo cósmico. Es la predicción de este modelo, ¿ya? ¿Cómo tenemos cómo se forma el universo? Predice de que si miramos en cualquier dirección, tiene que haber una radiación de fondo cósmico muy, muy, muy pareja, ¿ya? Muy homogénea, que sería la responsable de toda la distribución de galaxias que vemos, de cúmulos de galaxias, de todo lo que existe. Al menos esa es la idea. Pero como en ciencia, las ideas tienen que testearse y tienen que probarse. Hubo un montón de campañas desde los años 90 para medir y tratar de ver si realmente existía esta radiación de fondo cósmico, o CMB, como son sus siglas en inglés. Y si pusieron atención en el origen de la charla, se darán cuenta que esta figura tiene una distribución que ustedes ya vieron. O sea, abajo bien frecuencia, brillo en el eje Y, y esta es la distribución de la intensidad de la luz. Y sigue una forma bien característica. Me imagino que todos se darán cuenta de que es muy similar a la del Sol, por ejemplo, en la misma curva, lo que quiere decir que esta es una fuente termal, es prácticamente un cuerpo negro. Y como ustedes pueden ver, las curvas son los ajustes a los datos. Todos los puntitos de distintos colores son los datos que han sido medidos con distintos instrumentos. Y ustedes pueden ver que el ajuste que hay a los datos es casi perfecto. O sea, este fondo cósmico existe, se mide y sigue exactamente las predicciones de la teoría del Big Bang. Y de hecho es extremadamente frío al día de hoy.
como le decía, como es un continuo térmico, está caracterizado por una única temperatura. Esa temperatura son 2.725 Kelvin, que son como alrededor de menos 270 grados Celsius. 270 grados Celsius bajo cero. Entonces, muy frío. Pero en la superficie de scattering era muy caliente, eran como 3000 grados Kelvin. ¿Ya? Eso bajó su temperatura por un fenómeno que se llama redshift, y el universo al expandirse produce el estiramiento de la luz, etcétera, etcétera, sin entrar en detalles, pero básicamente es la réplica de eso. Entonces, la temperatura, el nivel que está de temperatura, coincide exactamente con lo que uno esperaría de la temperatura original, que en esto alrededor de 3000 grados Kelvin, y la expansión acelerada del universo con el redshift de la luz, y se ajusta precisamente a la observación. O sea, a la teoría y la observación calzan, pero perfecto. Ahora, cuando uno hace ese ajuste, uno ve datos que están un poquitito más arriba y otros un poquitito más abajo, todos dentro de la barra de error, pero hay una cierta desviación muy, muy pequeña de la curva. ¿Qué pasa si uno ve cómo se distribuyen esas desviaciones? ¿Ya? Lo que ustedes ven acá es el residuo. Si uno sustrae toda esa curva, estas son las fluctuaciones que quedan en el cielo. Este es un mapa del cielo completo, ¿ya? Y esas fluctuaciones son extremadamente pequeñas. Entre lo azul y lo rojo hay fluctuaciones de temperatura que son del orden de una 100 milésima parte de Kelvin, 0,002 Kelvin. Entonces, esas pequeñas variaciones en temperatura están predichas también por el modelo. De hecho, sin entrar en muchos detalles, uno puede contar, por ejemplo, el tamaño de esas variaciones, de esas estructuras, de la estructura en rojo, de la estructura en azul, puede contar más o menos dentro de un cierto radio angular cuántas de esas estructuras yo esperaría. Y eso lo predice la teoría. Y lo que ven acá es precisamente eso. Es básicamente contar en el eje Y cuántas de esas estructuras y de qué tamaño. Si ven el eje de arriba, dice escala angular. Por ejemplo, hay tantas estructuras de un grado, tantas estructuras de un tamaño de 0,2 grados, tantas estructuras de 0,1 grado, etcétera, etcétera. Y los puntos rojos son los datos. Con esos datos que les mostré ese mapa, lo pueden sacar y eso fue lo que se midió. Y la línea verde es el modelo, ¿ya? Que es el modelo de expansión del universo y la formación del universo. Y ese modelo está caracterizado por 6 números. ¿Ya? Con 6 números, ustedes pueden ver que el ajuste es casi perfecto. ¿Ya? Entonces, esta es la evidencia más sólida que existe de que efectivamente ocurrió un Big Bang y es así como el universo se formó. ¿Ya? Ahora, hay cosas súper interesantes. Lo más interesante de esto no es que todo ajuste perfectamente, sino, por ejemplo, si ustedes ven en 50, 60, en 80, abajo en multipolo 80, hay un punto cuyas barras de error se escapan de la línea verde, del rango de modelos posibles. Y eso, la gente lo que está estudiando para ver si de repente ya hay física nueva, física que no se entienda, por qué ocurre esa desviación, si bien es pequeña, existe, y hay mucha gente trabajando en eso para ver qué falta al modelo. Y por último, ya para ir terminando, voy a dejarlos con agujeros negros. ¿Cómo estudiamos los agujeros negros con radioondas? Bueno, en una impresión artística, un agujero negro es básicamente una singularidad, una masa extremadamente grande en una porción concentrada en una porción muy pequeña del espacio. Tiene lo que se llama un horizonte de evento o radio de Schwarzschild, como quieran llamarlo, a partir de la cual de ese radio la luz ya no puede escapar. ¿Ya? Entonces no podemos ver para adentro y todo lo que pasa en ese radio se pierde ya para siempre. Tiene un disco de acreción, que es el material que va cayendo hacia el agujero negro, y algunos generan jets relativísticos de partículas que viajan, electrones, principalmente electrones que viajan a velocidad muy cercana a la luz, por eso se llaman jets relativísticos. ¿Ya? Al calentarse todo ese gas, cuando va cayendo, pierde un montón de energía potencial y se calienta mucho. Y eso genera, como es mucha energía, como vimos antes, va a generar fotones de rayo X, incluso rayo gamma, y en paralelo otras cosas, radioondas también generan. Entonces, una de la muestra más evidente que tenemos, que teníamos hasta hace poco, es de la existencia de un agujero negro, no cualquier agujero negro, sino uno supermasivo, es el centro de nuestra galaxia. Este es el mismo dibujo que les mostré antes, de la estructura que pensamos que actualmente tiene la Vía Láctea, y en el centro de la Vía Láctea
hay un montón de estrellitas que se ven acá. Entonces lo que van a ver ahora es una animación. Y fíjense en el movimiento de las estrellas, sobre todo las que están cerca de la cruz, en el centro. Ustedes ven que esas estrellas, si se fijan los años, en algunos años, se movieron súper rápido, ¿ya? Y ahora van a ver el detalle, por ejemplo, de esta que es la estrella S2, pasa y gira, está orbitando en torno a algo que está ahí. Y orbitó sumamente rápido, ¿ya? Para escala astronómica, un par de años recorrió una distancia enorme. Entonces, eso claramente indica, si uno aplica la ley, incluso la ley de Newton, eh, que hay un objeto muy masivo en torno a la cual la estrella está girando y que no emite luz, ¿ya? Y eso es una evidencia indirecta de que tiene que haber ahí un objeto masivo que no emita luz, por lo tanto un buen candidato a agujero negro. Y eso pasa en el centro de nuestra galaxia. Y a todo esto, estas observaciones se tomaron con el VLT, que es un telescopio que está acá en la región de Antofagasta. Ahora, como eso, los radioastrónomos nunca se quedan tranquilos, dijeron, queremos ver si hay otro candidato en otra galaxia, ¿ya? Y como les dije, para ver algo que está muy lejos y es muy pequeñito, necesito un patrón de antena que sea muy, muy, muy finito, para poder ver esas escalas tan pequeñitas. O sea, la única forma de hacerlo es con un interferómetro, ¿ok? Pero las otras galaxias con agujeros negros masivos que emitan alta luz están tan lejos que se necesita un interferómetro muy grande. Y lo que les estoy mostrando acá es el proyecto EHT, el Event Horizon Telescope, que utilizó un interferómetro que va por todos los continentes prácticamente. Todos los lugares donde hay un nombre es donde hay un telescopio que funcionaron como que fueran un interferómetro para hacer un telescopio casi del tamaño de la Tierra. Y eso se hizo el año pasado, en abril, en el 2017 en abril se tomaron los datos y se publicó el año pasado. Y las predicciones, todos estaban expectantes porque el poder medir, el sacarle una imagen, iban a medir con el interferómetro lo que se iba a medir era el continuo, ya la emisión del continuo de un agujero negro que se llama M87, o que se pensaba que era muy probable que hubiese un agujero negro en esa galaxia. Y las predicciones teóricas de relatividad general dicen que la forma de la emisión, la distribución espacial de la emisión de un agujero negro supermasivo con ciertas características, tiene que verse de una forma determinada. Por ejemplo, en el cuadro al medio está lo que predice la relatividad general de Einstein, y en los dibujos de a los lados, si se viese así, significa que no sigue la relatividad general de Einstein. ¿Okay? Entonces todo el mundo estaba expectante de saber si se podía hacer una imagen, ¿a qué se iba a parecer? Si no se parecía al cuadro del medio, significa que había algún problema con la relatividad general. Si se parecía al cuadro del medio, significa que la relatividad general vuelve a pasar otro test experimental y se sigue consolidando como una teoría muy, muy precisa. Y así sería. Y coincide exactamente con las predicciones, entonces esto prueba una vez más de que Einstein era un tipo bastante inteligente y sus predicciones respecto del comportamiento de un agujero negro y de la emisión alrededor de un agujero negro en el disco de acreción siguen exactamente relatividad general. Y como último slide, siempre dejo esto, todo lo que estuvimos hablando pasó en un lugar muy pequeño del universo, que es nuestro planeta. El año 2013 la sonda Cassini pasó por Saturno y tomó esta foto como un eclipse solar, pero con Saturno eclipsando el Sol. Y en esta foto hay algo súper importante, que es ese cuadrito que está ahí. Ahí hay un pequeño punto y esa es la Tierra. Entonces esto nos muestra que a pesar de estar en ese pequeño puntito azul, insignificante respecto del sistema solar, y mucho más respecto del universo, somos capaces de todas estas ideas que conversamos, por haberlas podido desarrollar, haber generado la tecnología, el conocimiento teórico, el conocimiento empírico, para poder haber podido medir todas estas cosas y poder nosotros mismos tener teorías respaldadas con evidencia de dónde venimos, para dónde vamos, cómo se creó todo lo que existe, el universo, la vida, la galaxia en la que estamos, y con eso lo dejo. Muchas gracias, Pablo, por esta excelente presentación. Ahora dejamos abierto a algunas dudas o consultas que puedan tener. Por ejemplo, nos preguntan si en la astronomía en general, ustedes los astrónomos,
están enfrentados a dos tipos de contaminación y quería nos consultan si en este caso también pasa con la radioastronomía, ¿qué pasa con la contaminación lumínica y con las radiofrecuencias de telecomunicaciones? ¿Cómo esto puede afectar a la radioastronomía? Ya, esa es una excelente pregunta porque de hecho aquí en Antofagasta hay muchas campañas respecto de contaminación lumínica, pero en el visible. Significa que no prendamos, que no haya tanta iluminación en las calles, en la noche, porque contamina el brillo del cielo, etcétera, etcétera. Pero, tal cual lo decía la persona de la pregunta, también existe contaminación lumínica en el radio, que son estas radiofrecuencias. Imagínense todas las antenas de comunicaciones que hay en el desierto, en los lugares donde están los radiotelescopios. Esas frecuencias generalmente transmiten en radio onda, 2 GHz, por ahí 4 GHz, por ese rango. Y esas frecuencias, si una antena que es capaz de detectar esa luz de 2 GHz le llega la radiación de esta antena de comunicaciones, va a saturar los instrumentos y no va a permitir observar. Entonces, análogamente, también hay contaminación de radiofrecuencia, por lo que sería importante definir zonas que se llaman de radio silent, radio quiet se llaman. Zonas de protección de interferencia de radioondas. También hay que definirlas para proteger los cielos de Antofagasta para que podamos detectar estas ondas de radio que nos permitan hacer toda esta investigación. Voy a repetir la pregunta que no se estaba escuchando la transmisión. Me consultan si cuando hay interferencia o ruido significa que aquí existe la posibilidad de la presencia de un agujero negro. Um, no entiendo a qué se refiere con ruido. Lo que uno detecta son ondas electromagnéticas. ¿Ya? Les llamamos ondas de radio, pero no sé si entendí mal la pregunta, pero no tiene nada que ver con el sonido. ¿Ya? Se llaman ondas de radio. Y en la detección del agujero negro, lo que se detectó fue el continuo, creo que en 1.3 milímetros, o sea, un rango alrededor de fotones que tenían una longitud de onda de 1.3 milímetros. Y, y eso es lo que permitió esta imagen de acá. Lo que están viendo ahí es luz, ¿ya? Ondas de radio en un rango de alrededor de 1.3 milímetros de longitud de onda, en el continuo, que trazan todo el gas que está alrededor del agujero negro. No sé si eso respondió la pregunta. Yo me imagino que apuntaban a esa consulta. Además, por ejemplo, está aquí, fuera de las preguntas en sí, interesante porque nos están viendo y mandan hartos saludos desde Atacama y desde Valdivia. Muchos y muchas nos te felicitan y felicitan a esta transmisión porque dicen que ha sido una muy, muy, muy buena charla. Así que, Que bueno, ojalá que le haya gustado y se haya entendido, que haya sido claro. sí, no, yo creo que ha sido claro. Eh, Nuestra música también aparte de agujeros negros, existen otro tipo de agujero. Bueno, teóricamente existen los agujeros blancos, Que es como el justamente inverso del agujero nos negro. preguntan específicamente, ¿existen los agujeros blancos? No se sabe, o sea, a ver, este no es mi campo de investigación, pero tengo algún conocimiento de los rasgos generales de este tipo de cosas. Los agujeros negros fueron predichos primero matemáticamente, son una de las soluciones a las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones relativistas de Einstein, pero también hay otro tipo de soluciones en las cuales se habla de estos agujeros blancos hipotéticos, de los cuales no hay ninguna evidencia, que funcionarían como eh, el inverso de un agujero negro. O sea, así como el agujero negro atrapa la luz y no deja que salga, desde el agujero blanco saldría luz de alguna parte. ¿Ya? Pero eso no hay ninguna evidencia observacional de ningún tipo. O sea, hasta el momento solamente teoría. Claro. Son ¿Sí? soluciones matemáticas a una ecuación que puede que se manifiesten en la realidad o puede que no. También nos mandan, por ejemplo, saludos desde Tocopilla y muchas insisten con las felicitaciones por la charla, que están muy, muy contentos y muy contentos con la exposición. Hay algunos que dicen que es increíble la imagen del agujero negro, esta primera imagen del agujero negro que se logró hace
casi un año. Eh, y eso en general, no sé si te gustaría agregar algo. Ya no tenemos más consultas, si te gustaría agregar algo al final de esta charla, alguna explicación, alguna invitación para la ciudadanía, para la comunidad. Eh, sí, o sea, sobre todo a la gente que vive en Antofagasta, lo que yo les mostré es otra área de la astronomía. Antofagasta tiene los observatorios ópticos, los que detectan la luz en el visible, lo más avanzado del mundo. 100 kilómetros al sur está el Observatorio Paranal, y hay otro observatorio óptico que también se están desarrollando en la región. Pero en paralelo, y a su vez, tenemos el Observatorio ALMA, que es el interferómetro de radio submilimétrico, milimétrico más grande y más avanzado del mundo, que está en la cordillera de los Andes, a 5.000 metros de altura al interior de San Pedro de Atacama. Entonces la región tiene lo más avanzado en radioastronomía y lo más avanzado en astronomía óptica. Y ese es un capital que no tiene ninguna otra región. Esto no existe en ninguna otra parte del planeta, ninguna parte. Que ambas tipos de astronomía, que ambos tipos de instrumentos estén en una distancia menor a, no sé, 400 kilómetros, que es la región de Antofagasta. Entonces, mi llamado es a que se interesen, que pregunten, que cuiden, que no contaminen lumínicamente en el visible ni en el radio. Eh, y eso, y aprender, porque esta es la región de la astronomía, la capital mundial de la astronomía. Interesanse y estudien ciencia. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Cerramos con algunos saludos. Nos mandan un saludo virtual acá, Carmen Fuentes. Eh, Saludo aquí dice de la Seremía de Salud de Arica y Parinacota y de otros lados también del país. Y a ti muchas gracias, Pablo, por esta interesante charla. Esperamos contar con más charlas virtuales contigo en el futuro. Y en el mismo contexto quiero invitarlas a todas y a todos la próxima semana, específicamente el viernes 8 de mayo a las 18:30 horas tendremos una charla dictada por la doctora Daniela Barría, quien hablará sobre la vida secreta de las nebulosas. Así que les dejamos a todos a todas y a todos invitados para que sigan esta y todas las charlas que vengan y nos hagan las consultas antes, durante o después de las charlas. Así que muchas gracias, Pablo, nuevamente. Y los dejamos invitados a nuestras próximas actividades del Instituto de Astronomía, que estén atentas y atentos porque vienen muchas sorpresas. Muchas gracias, Pablo. Oh, que vayan.